Qué lindo ver exalumnos acá. Muy buenas noches a todos. Señora rectora, señora vicerrectora, autoridades presentes, público en general, o familia educativa de la Escuela Normal, como suelo decir cada vez que presento estas charlas. Es un placer verlos a todos nuevamente. Mucho más gratificante que nos acompañen en este segundo encuentro, que nos transportará a otra época, a los inicios de esta hermosa escuela, que este año llega a sus primeros 150 años de vida, un poquitos. Conocer quiénes fueron los de ayer, reivindicar a quienes fueron parte de la creación de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno, o como se la denominó ese 16 de marzo de 1873, la Escuela Normal de Maestras del Uruguay, segunda escuela normal del país y primera destinada a la formación de mujeres. Mujeres que fuimos conociendo gracias a esa maravillosa e ilustrativa charla que nos brindó acá el profesor Selomar Argachá el día 17 de marzo. Y les aviso e invito, quien no pudo venir o la quiere volver a escuchar porque es maravillosa, se encuentra en el canal de YouTube de la escuela, o sea, ahí se va a encontrar plasmada como la que vamos a escuchar esta noche. Pueden buscarla como 150, indicador numeral. ¿Está bien, Raquel? Muy bien, porque fue mi profesora de análisis matemático, así que tengo que hacer bien las cosas. Escuela Normal Superior Mariano Moreno. Lo buscan así y va a aparecer el video. Hoy tendremos el placer de escuchar otra parte de la historia que dará la justicia a la figura de Martín Ruiz Moreno, aquel rosarino que se radicó con su familia siendo un bebé en Entre Ríos. Así que voy a ceder después la palabra al profesor Minata, que es profesor de historia. Yo puedo hablar de historia italiana nada más, así que para que haga la presentación y en que hoy nos contará quién fue este patriarca de la historia entrerriana, que solía firmar algunos escritos con el seudónimo de Martín Guerra. Pero antes, nuestra rectora quiere darle unos saludos. Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer volver a encontrarnos en este segundo acto de festejo del cumpleaños de nuestra querida Escuela Normal. Festejar estos 150 años es para todos nosotros parte de la historia, y historia que también será la historia de los que vendrán. Es un gusto estar acá con ustedes, bienvenidos, y también tenemos el agrado de tener muchos docentes, profesores, ex profesores, que pueden contar nuestra historia, que pueden tener el agrado y la justicia de todos aquellos que ya no tienen voz. Así que hoy otra vez nos van a deleitar con sus palabras los que saben. Bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes, una vez más, señora rectora, profesor Selomar, disertante, amigo y docente, profesor Orlando César Pucielo, público en general, veo exalumnos, docentes, ex docentes, y lo lindo de esto es el reencuentro que se va a dar en distintas actividades culturales que vamos a ir haciendo durante este año para conmemorar nada más ni nada menos que una fecha histórica, 250 años de la fundación de nuestra querida Escuela Normal. Me toca hoy presentar a un docente de trayectoria en la ciudad y en la provincia, y también en otra provincia, que va a hablar de esos personajes que estamos acostumbrados cuando venimos por la 9 de julio a ver nombres, ¿no? Como uno ve de República del Líbano, la calle que sigue se llama Ruiz Moreno, José Hernández, y por ahí los chicos se preguntan qué son.
Y es feo a veces no saber de qué se trata, hasta tal punto que hay un humor, permítanme algo de un chiste, que le preguntan a un chico de la escuela primaria quién era Rivadavia, y dijo: Rivadavia es el señor que fabrica los bloques de hoja. O sea, la desinformación era muy grande, ¿no? Pero bueno, este personaje de que va a hablar Buscielo hoy es un personaje que fue intendente de la ciudad, fue diputado nacional, fue fiscal del Superior, peleó por muchas cosas, pero toda esa investigación profunda la hizo Buscielo y es la causa de la disertación de hoy. Hoy yo lo que hice con él fue una pequeña investigación histórica de quién es Buscielo, ¿no? Y Orlando César Buscielo nació en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, el 7 de abril de 1952. Él es maestro normal nacional de la última promoción que se dio aquí en el año 1969 y profesor de historia. Se egresó aquí en la escuela normal y ejerció la docencia secundaria, terciaria y universitaria. Se ha desempeñado como rector de colegios secundarios en las provincias del Chaco y de Entre Ríos. También fue director de enseñanza media de la provincia. Como profesor universitario, Buscielo se desempeñó como docente en las cátedras de Historia Económica 1 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCU e Historia Argentina en las carreras de Turismo y Museología dependientes de la UAD. En el campo de la investigación ha publicado Presidencia de la Plaza, sus orígenes, 1910-1940, Caudillos litorales en tiempo de epopeya, 1815-1821, El general y su palacio, primera edición, Por los caminos del tiempo del deporte uruguayense, es solo una investigación que hizo de todo el deporte de nuestra ciudad desde 1888 a 1958. Por los caminos del tiempo, bueno, es el que le dije, sobre el Club Atlético Uruguay, 100 años de historia y de fútbol, los que somos decanos lo tuvimos, lo compramos, los mensanables los pueden comprar también. Fórmula entrerriana, época dorada, 1950-1979. Instituciones sociales y deportivas de Concepción del Uruguay, 1854-1920. Nazismo y otros extremismos en Entre Ríos. Este último libro fue escrito conjuntamente con quien también nos acompaña hoy, el profesor Selomar Argachá. Ha participado de la traducción del idioma francés de la obra La Confederación Argentina desde 1851 a 1854. Ha pronunciado charlas y conferencias dentro y fuera de la provincia. Ha publicado numerosos artículos de libros, periódicos y en revistas referidas al pasado histórico y participado en congresos, simposios, programas radiales y televisivos. Ahí compartíamos con Buscielo aquellas tardes con Puchulu en LT11 cuando hacíamos la revista de la tarde, ¿no? Es socio fundador de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Concepción del Uruguay e integrante de SADES, Seccional Río Uruguay, ex integrante también de la Asociación Amigos del Palacio San José, es ex integrante de la Asociación Educacionista La Fraternidad y miembro de la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Entre Ríos. Es socio fundador y primer presidente de quien organizó este acto hoy, del Centro Cultural Justo José de Urquiza, cuyo objetivo fundamental es recrear la figura del organizador de la nación y propulsar sus ideales. Señoras, señores, para hablar de este gran personaje que fue Ruiz Moreno, con ustedes el profesor Orlando César Buscielo. Bueno, se nota que es un amigo, ¿no?
Bueno, es un verdadero placer para mí. Perdón. Es un verdadero placer para mí estar hoy aquí con todos ustedes en este día, en una casa de tantos sentimientos para generaciones y tan trascendente. Aquí, como bien se ha dicho, obtuve mi título de maestro normal 1969, última promoción normalista del país, y veo con agrado, con mucho placer, algunas compañeritas que están aquí y aquella época. Y vaya también el recuerdo sentido para los compañeros que también hemos tenido. Bueno, yo les diría que me bastaría un parpadeo para reconocer cada rincón de esta casa donde pasé realmente momentos irrepetibles de la adolescencia y de la juventud, entremezclado entre carpetas, pizarrones, planes de estudio y un horizonte que parecía realmente infinito. Después, el profesorado de historia, tan importante en mi profesión y en mi vocación por la investigación del pasado. Quiso el destino llevarme lejos, y cuando regresé por una causa o por otra, nunca pude acceder a una hora de cátedra en esta casa donde me formé como docente. Pero los vericuetos del destino me han puesto ante ustedes hoy para que en nombre del Centro Cultural Justo José de Urquiza, que me ha honrado con esta designación, pueda hoy rendir homenaje a esta querida escuela en sus 150 años y paralelamente rendir tributo a una personalidad extraordinaria, como bien ha señalado el amigo Roque Minata, que lamentablemente, y vaya a saber por qué, ha pasado al olvido, literalmente. Fue el doctor Martín Ruiz Moreno un personaje singular y uno de los hacedores de la creación de esta primera escuela normal de mujeres del país. Una personalidad polifacética, docente, escritor, jurisconsulto, periodista, soldado, músico, convencional constituyente, diputado, etcétera, etcétera, etcétera. Sus padres, don Martín José, que vamos a llamarlo nada más José para no confundirnos, don José Ruiz Moreno, y su madre, doña María del Carmen de Castro, eran el padre oriundo de Buenos Aires y la madre oriunda de Rosario. Se casaron en 1827, se afincaron en Rosario y allí nació, un día como hoy, 10 de abril de 1833, Martín Ruiz Moreno, llamado por el destino a cumplir una proficua y larga labor en su vida. Al año siguiente, don José se trasladó a Entre Ríos y se instaló en Diamante. Allí empezó a regentear un campo de su propiedad y allí creció el chico en el seno de una familia bien consolidada, sin mayores apremios económicos, con las dificultades propias de tiempos difíciles. Lo encontramos después, años más tarde, estudiando en una escuela pública de Paraná, y a su padre, que había ingresado en el ejército entrerriano como oficial de caballería, y peleando ya en 1839 en la batalla de Pago Largo, donde va a ser condecorado junto con otros oficiales. Tiempo después, en noviembre de 1841, el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, es derrotado en la batalla de Caguazú por el general unitario José María Paz al servicio de Corrientes, y cae prisionero don José, que va a ser liberado tiempo después gracias a su hermano, que por esas cosas de las guerras civiles estaba en el bando contrario. Regresa de esa manera a Diamante, mientras que, aprovechando la circunstancia de la derrota de Echagüe, aliado de Rosas, la legislatura entrerriana decide al mes siguiente nombrar
al general Urquiza como gobernador de Entre Ríos. Estamos en 1841. Asume Urquiza en momentos tremendos para la provincia. Es invadida por el norte y por el este por tropas unitarias. La guerra sigue hasta 1847, cuando Urquiza logra vencer definitivamente en la batalla de Potrero de Vences a las tropas correntinas y establece la paz en todo el litoral. Recién allí pudo Urquiza bajar de su caballo de pelea y dedicarse a administrar y a gobernar una provincia devastada por la guerra civil. Tomar decisiones fuertes realmente. Una de ellas fue en 1848, cuando hace que el pueblo de Diamante se transforme en comandancia militar, con receptoría de rentas, abre su puerto para la entrada y salida de frutos y nombra a don José Ruiz Moreno como el primer capitán de puerto. Aparte como cabo de rentas, función que cumple hasta 1853, participando a su vez en las campañas de Casero, de Cepeda y de Pavón. Le decía que Urquiza debía poner de pie esta provincia. Pronto se dio cuenta, que fue sin duda una de sus grandes preocupaciones, que esta provincia no tenía colegios de estudios secundarios. Pero no solo Entre Ríos no lo tenía, sino tampoco lo tenía prácticamente ninguna provincia de la Confederación, salvo Córdoba y Buenos Aires. Observó también que los chicos que terminaban no podían seguir estudios y tampoco ir a la universidad si no contaban con una familia, solvente, o algunas becas que daba el gobierno de la provincia, pero por lo general los que se iban no volvían. Así que decidió en 1848 crear un colegio de estudios preparatorios o secundarios en la ciudad de Paraná, que se cierra muy rápidamente. Ya en 1850 no existe, pero los chicos que allí estudiaban se vinieron todos al colegio que estaba regenteado bajo Lorenzo Jordana, que funcionaba desde 1849. Vale decir entonces que los muchachos del Colegio Preparatorio de Paraná, conjuntamente con los del Uruguay, conformaron un grupo entre los que llegó Ruiz Moreno, que tenía entonces 19 años, para ingresar en los primeros meses de 1851 a un colegio que aún no estaba terminado, que le faltaba, que se utilizaron algunos espacios para internado y otros para aulas. Dirigía entonces el colegio el doctor Manuel Erauski, presbítero doctor Manuel Erauski. Estos muchachos que habían llegado de Paraná tenían algunos conocimientos de matemática, de literatura elemental, de filosofía, así que no es extraño que los más aventajados ayudaran a Erauski en esta primera etapa del colegio que va a arrancar en el edificio nuevo que está frente a la plaza. Entre ellos, Ruiz Moreno, que en primer año daba filosofía, que abarcaba lógica y psicología. Pero era tanta su capacidad que también dio matemáticas, también dio latín y también dio cosmografía. Y entre los alumnos que tenía Ruiz Moreno, que reitero, tenía 19 años cuando llegó, se encontraban, por ejemplo, Olegario Víctor Andrade, Onésimo Leguizamón, los hermanos Eleodoro y Jorge Damianovich, Lucilo del Castillo, Anastasio Cardassi, Félix Benítez, solo por nombrar algunos. Fíjense qué personalidades que van a ocupar después campos expectantes dentro de la política, la literatura, la milicia, etcétera, etcétera. Ruiz Moreno fue indudable un muchacho reconocido por su capacidad, por sus maestros y muy querido por sus compañeros, con quien mantuvo una estrecha relación hasta el final de sus días. En aquella casa de estudio, en ese colegio, aprendió Ruiz Moreno a amar esa casa y amar la ciudad. Allí encontró el lugar para estimular sus potencialidades y su espíritu creador. Allí Ruiz Moreno avanzó paulatinamente ganándose la consideración de todos.
Y como llegó a principios de 1851, fue testigo de primera mano de la efervescencia política que se vivía aquí, en Concepción del Uruguay, que se va a transformar en epicentro de la revolución que hace eclosión el 1 de mayo de 1851 con Urquiza a la cabeza. Allí está Ruiz Moreno, observando los acontecimientos que se están dando. Luego ve cómo se preparan las campañas militares que van hacia la banda oriental y hacia Caseros, y el triunfo de Caseros que termina con la larga tiranía rosista y abre un camino provisorio hacia la organización del país. Pero si ese tiempo fue de testigo privilegiado, al año siguiente va a participar activamente. Y este joven, que ahora tiene 20 años, ya no solo va a venir a estudiar, sino que va a tomar el fusil para defender la ciudad de la invasión de Hornos y Madariaga el 21 de noviembre de 1852. Una invasión maquiavélica preparada desde Buenos Aires con la connivencia de Corrientes para tomar Concepción del Uruguay, para tomar Entre Ríos y para hacer fracasar el Congreso Constituyente que tanto había costado reunir en Santa Fe. Esa batalla que se peleó calle por calle y casa por casa, lo tuvo a Ruiz Moreno peleando en el cantón del colegio, es decir, un lugar de la defensa. Las tropas de invasión llegaron hasta el centro, hasta la plaza misma, y atacaron los edificios circundantes, fueron saltando cercos y peleando. Y allí peleó Ruiz Moreno en la primera demostración de lo que estaba dispuesto a realizar por esta ciudad nuestra. En 1854 cambia la rectoría del colegio, llega un francés extraordinario, un hombre solvente intelectualmente, con una capacidad extraordinaria y un gran dinamismo. Se llamaba Alberto Larroque y puso su impronta. Y se transformó el colegio en esa época dorada o la época de oro del Colegio del Uruguay. Tal vez interpretó como nadie lo que Urquiza pretendía para esa casa de estudios. Cuando Ruiz Moreno terminó el secundario, entró a los cursos de Derecho que Larroque había fundado en 1854. Primero solo Larroque, luego nuevos profesores, nuevas materias y una pléyade de alumnos brillantes que rendía exámenes públicos ante mesas exigentes examinadoras. Se recibe Ruiz Moreno de abogado en 1858 y es tan brillante su trayectoria en la Escuela de Derecho que el mismo Larroque le escribe al ministro de Instrucción Pública diciéndole que tiene unos alumnos del secundario que los ha puesto bajo la dirección del señor Ruiz Moreno para que le enseñe lógica. El señor Ruiz Moreno es uno de los más capaces y más aprovechados alumnos de la Escuela de Derecho. En 1857, cuando tiene 24 años, Ruiz Moreno entra a la logia masónica Jorge Washington y se transforma en un hermano masón, en la misma logia que milita el general Urquiza. Hoy sabemos que se preocupó dentro de la logia por fomentar la instrucción pública, por participar en las acciones filantrópicas de la logia y por levantar nuevas columnas. ¿Qué significa eso? En la jerga, masónica, de fundar nuevos templos masónicos. Pero ese año también va a ser tan importante para Ruiz Moreno que lo va a tocar el amor y se va a casar con una de las jóvenes más bellas que se dice había entonces en la sociedad uruguayense. Se llamaba María Isidora Urquiza, hija de José Cipriano de Urquiza, o Cipriano José, porque todos los hermanos de Justo José llevan el nombre José, por eso no es una coincidencia que el palacio se llame San José y que el patrono se llame San José.
todos se llaman José. Pues bien, Cipriano de Urquiza es un personaje muy destacado antes, durante y después de la muerte de su propio entrerriano, y luego participa activamente colaborando con su hermano, el gobernador. Tal es así que cuando lo asesinan en Nogoyá en 1844, está cumpliendo funciones de gobernador delegado. De esta manera, Ruiz Moreno forma un hogar consolidado que le dio 9 retoños entre mujeres y varones. Dije yo que en 1853 se sancionó la Constitución, y fíjense porque esto es muy importante. El artículo 3 decía que, bueno, la capital del país debía ser Buenos Aires, pero Buenos Aires no acepta. Se ha separado de hecho del resto de sus hermanas y después lo va a hacer de derecho. Entonces, generosamente, Entre Ríos entrega toda la provincia para que sea federalizada. Por 7 años la historia de Entre Ríos se confunde con la historia del país. Y durante ese tiempo Ruiz Moreno cumple funciones como abogado de menores, de pobres y menores, y luego como juez de alzada o juez del crimen. Pero ya para esta época su nombre suena en todas partes. En todos los ambientes políticos aparece el nombre de Ruiz Moreno, una figura nueva, joven, inteligente y apasionada. Entonces, no es menor que haya sido designado, comisionado o diputado por Diamante para la Convención Constituyente que se abre aquí, en Concepción del Uruguay, en 1860, para dictar la Constitución Provincial de 1860. El papel de Ruiz Moreno es descollante, pero hay un momento único, y es cuando se trata la cuestión capital. Cuando se trata la cuestión capital, Ruiz Moreno fundamenta apasionadamente, con toda la fuerza, con toda la fogosidad de su alma, que la capital de Entre Ríos debería ser nuevamente Concepción del Uruguay. Es una ardua pelea que se da en el recinto, sobre todo por la palabra reinstalar. La palabra reinstalar. Pero la palabra reinstalar significaba que alguna vez Concepción del Uruguay había sido capital, cuando se creó la provincia de Entre Ríos, lo que era totalmente legal. Y eso era rechazado por los paranaenses. Ruiz Moreno logró convencer a la mayoría de los diputados para que en el artículo 9 de la Constitución de 1860 se estableciera que las autoridades de la provincia, a partir de la sanción de la Constitución, residirían en Concepción del Uruguay, que se reinstalaba como capital de la provincia de Buenos Aires. Eso se lo debemos a Ruiz Moreno y no lo debemos olvidar. Después de esto, después de esta victoria dialéctica bien fundamentada, la figura de Ruiz Moreno crece y es nombrado diputado al Congreso Nacional que está rigiendo en la ciudad de Paraná, que es la capital transitoria, como les dije, de la Confederación Argentina, hasta que supuestamente se arregle el entuerto con Buenos Aires. Pues bien, ese año también, 1860, Urquiza lo convoca para el Consejo de Instrucción Pública que ha formado, y en el decreto señala por su saber y patriotismo. En 1861 lo vemos que está en Montevideo, en la universidad, para revalidar su título de abogado, y va a lograr el doctorado en jurisprudencia, defendiendo su tesis de la inteligencia de la Ley 10 de Toro. ¿Qué es la Ley 10 de Toro? Es un cuerpo de leyes de los tiempos de los reyes católicos, que se ha formado un código de 83 leyes en el pueblo de Toro,
España en el año 1505. Y la ley 10 trataba sobre cuestiones de herencia y sobre hijos naturales. Curiosa elección, tesis doctoral que le regala en obsequio al general Urquiza, con quien tiene a esta altura una relación muy estrecha, además de ser, como ya sabemos, su sobrino político. Esa relación estrecha, admirando y comulgando con sus ideales federalistas, no es una adhesión incondicional, como veremos más adelante. Sin embargo, ese año 1861 es un quiebre en la historia argentina, un antes y un después. El 17 de septiembre de 1861 se produce la batalla de Pavón, y en esa batalla de Pavón, con muchos puntos suspensivos hasta hoy, la Confederación Argentina entra en crisis. Ha sido derrotada finalmente por Buenos Aires. Las 13 provincias argentinas confederadas son derrotadas. Se disuelve la Confederación, renuncia el presidente Derqui, Entre Ríos recupera su condición soberana de ese territorio federalizado y Urquiza vuelve a ser el gobernador de Entre Ríos. En ese momento, en donde la guerra sigue, Urquiza quiere tender puentes para terminar con la guerra y buscar la paz con Buenos Aires, para Entre Ríos y para el resto de las hermanas provincias. Ve en Ruiz Moreno el hombre capaz porque lo respeta mucho y lo estima mucho. Así que manda en comisión a Ruiz Moreno para que se entreviste con el general Mitre, que se encuentra todavía en su campamento de Rosario, pero encuentra a un general Mitre obstinado en continuar la guerra, a cambiar el nuevo orden, a someter a las provincias a sangre y fuego. Vanos son los esfuerzos de Ruiz Moreno por lograr la paz. Debe regresar a Entre Ríos e informar del fracaso de las negociaciones. Hay un gran debate aquí, en el colegio donde funcionaba la legislatura de Entre Ríos. Allí participa Ruiz Moreno, junto con otros como Benjamín Victorica, como José Joaquín Sanguastume, entre algunos de ellos. Y se decide darle todos los recursos disponibles al gobernador para que defienda el suelo y a los ciudadanos entrerrianos. Comienza a prepararse Entre Ríos para una invasión que parece inminente. ¿Cómo lo hostigan a Mitre para que nos invadan? Domingo Sarmiento, que después lo vamos a ver junto a Urquiza cuando llegue el momento, le escribía a Mitre diciéndole cosas como esta: Southampton o la horca, invada Entre Ríos, Southampton o la horca, o que se vaya como se fue Rosas allá al puerto de inglés de Southampton, o lo matamos. Esas eran las cartas de Sarmiento a Mitre, y Mitre no invadió Entre Ríos, pero todo el peso de los generales mitristas cayó sobre las provincias del centro y norte del país, a sangre y fuego, como he señalado. Un nuevo orden se establece en el país. Mitre es el nuevo hombre fuerte. Pronto va a ser designado presidente de la República y se lleva el Congreso de Paraná a Buenos Aires. Ruiz Moreno va a ser designado nuevamente diputado nacional, marcha a Buenos Aires y participa en los grandes debates de la capitalidad, porque Buenos Aires sigue negando la posibilidad de que el gobierno nacional se instale allí. ¿Y cuál es el motivo? El puerto es el motivo, la fuente de los grandes recursos que no quiere perder de ninguna manera. Así que el debate es fuerte hasta que se logra firmar la ley de compromiso, por la cual durante 5 años las autoridades nacionales con las provinciales, es decir, las de Buenos Aires, puedan convivir en la capital, allí en Buenos Aires.
Ruiz Moreno va a tener una intensa participación, logrando la intervención del ministro Rufino de Elizalde y pidiéndole explicaciones sobre el papel de la Argentina ante la invasión del imperio del Brasil a la banda oriental. También se opone tremendamente a la participación argentina en la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay. Pero si hay algo interesante que quiero narrar, es que en el año 1864 Ruiz Moreno presenta un proyecto en el Congreso Nacional para la repatriación de los restos del general San Martín. Cumplir así con el último deseo del prócer, de que sus restos descansen en su tierra. Él dice Buenos Aires, pero tiene que ver que su corazón descanse en el de Buenos Aires, pero tiene que ver con la Argentina. Defiende su posición Ruiz Moreno, logra finalmente que el proyecto sea aprobado, pero como ocurre muchas veces con nuestras leyes, durmió el sueño de los justos hasta el año 1880, cuando el doctor Nicolás Avellaneda hizo cumplir la ley y trajo al país los restos del general San Martín. Pero ¿quién le quita a Ruiz Moreno haber sido el autor de esta convocatoria a la ciudadanía para cumplir con un deber histórico de traer a la patria los restos del capitán de los Andes? Terminado su mandato como legislador, la provincia lo designa la convención, la primera convención que se hace nacional después de la última reforma de 1860. En 1853 se hace la reforma de 1860 y nuevamente se reúne la Convención Nacional en Santa Fe para reformar un solo artículo, el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué decía ese artículo 4 que el gobierno nacional estaba tan interesado en que se reformara? Ese artículo 4 decía exactamente lo siguiente: que los derechos de exportación como los derechos de importación y las retenciones quedaban en poder del gobierno nacional hasta 1866. Se cumplía el plazo y eso debía volver a las provincias. Pero el gobierno nacional necesitaba recursos. El país estaba en guerra con el Paraguay. ¿De dónde iban a sacar dinero para seguir financiando esa cruenta guerra? Así que apuntalaron esta reforma contra la posición de las provincias exportadoras, entre las que se encontraba Entre Ríos, y en donde Ruiz Moreno hizo de vocero de este federalismo económico, si ustedes quieren llamarlo. Se perdió por 3 votos la votación y el gobierno nacional se salió por la suya. Pero Ruiz Moreno conoció allí a Nicasio Oroño, el gobernador de Santa Fe, uno de los hombres, de los gobernadores más progresistas que ha tenido la provincia santafesina. Y entonces Nicasio Oroño lo invita a participar del gobierno y lo nombra jefe político de los departamentos de Rosario y de San Lorenzo. El historiador Juan Álvarez, hijo de José S. Álvarez Fraymocho, que hizo la historia de Rosario, dice que Ruiz Moreno además fue intendente de Rosario e incluye también que fue intendente de Paraná e ministro en Santiago del Estero. Algo que no me consta porque no he podido corroborar ese último dato. Pero él lo nombra así en su historia sobre Rosario y es una historia muy reconocida dentro de Santa Fe. Allí va a tener Ruiz Moreno una interesante actuación, aunque se lo va a tratar de hereje. ¿Por qué? Porque está a favor del casamiento civil y por la secularización de los cementerios. Hoy eso parecería una pavada, pero para aquella época decir esto que yo estoy diciendo era una herejía y era una confrontación con la Iglesia Católica. Hay un hecho interesante que habla de paz y de buena voluntad entre dos provincias hermanas. Nicasio Oroño, por intermedio de Ruiz Moreno, le hace entrega al gobernador Domínguez, que estaba entonces en Entre Ríos, José María Domínguez, de una moarra, de una punta de lanza, que seguramente, dice, perdió el general Ramírez en su última batalla, en las lomas de Coronda.
y vuelve ahora a la tierra de su nacimiento. Hermoso gesto. Pero ese año 1867 va a ser terrible para Santa Fe. Se produce una revolución, Ruiz Moreno defiende Rosario con lo que tiene, la situación se vuelve sumamente compleja, le matan el caballo, monta en otro, pelea hasta que se le acaban las municiones, lo intiman a rendirse, no lo hace. Cuando los revolucionarios entran en Rosario, sacan un cuadro de Ruiz Moreno parecido al que está acá atrás y lo acribillan a balazos. Viendo Ruiz Moreno que Nicasio Oroño ha dejado el poder, decide volver a Entre Ríos, instalarse en Entre Ríos por algunos años y luego pasa a Buenos Aires por diferencias profundas con el general Urquiza. Regresa después del primer sometimiento del levantamiento de López Jordán en 1800, a principios de 1871, y va a comenzar otra vez a trabajar en la arena política, ayudando primero a Emilio Duportal y después a Leonidas Echagüe. Pero aquí nuevamente va a ser designado Ruiz Moreno convencional constituyente de la provincia, una nueva constituyente para reformar la Constitución Provincial de 1860. Pero ¿qué es lo que se quiere reformar? La cuestión capital. Los paranaenses han perdido la capital del país. Mitre se la llevó a Buenos Aires. Los paranaenses han perdido la capital de la provincia, que está ahora en Uruguay. Se han quedado sin el pan y sin la torta. Pero hay que reconocerle que han tenido una lucha obstinada, que si bien en 1864 no le dio resultado, volvieron en 1871 y tuvieron a un tris de conseguirlo. Ruiz Moreno estuvo allí, en la Convención de Nogoyá de 1871, defendiendo, como lo hizo anteriormente, los derechos de Concepción del Uruguay como capital de Entre Ríos. La cosa estaba empardada, es decir, estaba empatada. Igual cantidad de convencionales de la costa del Uruguay, igual convencionales de la costa del Paraná, pero el diablo metió la cola. Y un convencional del Uruguay, del departamento Colón, de apellido Villafañe, se pasó al bando de Paraná. Y parecía que la suerte de Uruguay estaba echada. Ya la mejor dialéctica y la mejor defensa ya no servía, porque lo que Paraná quería era llevarse la capital. Y estaba allí, la tenía casi en sus manos. Solo la intervención de Leonidas Echagüe, utilizando un poco de verdad y un poco de mentira, logró que Concepción de Uruguay zafara en 1871 y prolongara su agonía hasta 1883. La argucia fue que se preparaba una nueva invasión de López Jordán Entre Ríos, que era cierta, pero que no iba a producirse en esos momentos. Eso salvó a Concepción del Uruguay. Ruiz Moreno fue diputado provincial también en esos momentos, en periodo 1872 y 1874. Y va a ser uno de los que va a impulsar una reunión que se realiza en el Colegio del Uruguay el 22 de abril del año 1872. ¿Para qué? Bueno, estaba en vigencia la ley de fomento de las bibliotecas populares y había que crear una en Concepción del Uruguay. Allí estuvo Ruiz Moreno. Y ese día se creó la Biblioteca Popular El Porvenir, que el año pasado cumplió 150 años de labor al servicio de la cultura uruguayense. Un año antes había llegado una pareja que mucho tendrá que hablar en Concepción del Uruguay. La pareja de Agustín Mariano Alió y Clementina Conte. Se habían conocido en Buenos Aires. Él era español y ella francesa.
Él fue designado rector del Colegio del Uruguay y llegaron y se afincaron aquí en 1871. Allí conoció a Ruiz Moreno, que ejercía como profesor en el Colegio del Uruguay. Ruiz Moreno le dijo a Alió, o por lo menos así se cuenta, que había una pléyade de alumnos brillantes, muchos de los cuales no tendrían oportunidad de seguir estudiando. Entonces, don Agustín Alió decidió recrear la segunda escuela de Derecho, creando una nueva en Concepción del Uruguay, pero no era fácil, porque dependía del gobierno nacional. Así que Alió preparó el proyecto y Martín Ruiz Moreno habló con los abogados del foro, lo cual, para apoyar el proyecto que se elevó al ministro Avellaneda con las firmas de todos los abogados de Concepción del Uruguay. Avellaneda lo analizó, se lo pasó a Sarmiento y Sarmiento lo llama a Alió, y después de una larga charla, no sin esfuerzo, Alió logró su propósito, y en marzo de 1872, con la alegría de la capital, se inauguró nuevamente la segunda escuela de Derecho de Concepción del Uruguay, que funcionará hasta 1880, y donde Martín Ruiz Moreno fue uno de sus profesores, donde escribió allí un trabajo sobre derecho penal que luego va a ser publicado por sus alumnos en un folleto en 1848. Hay un hecho que va a ocurrir ahora. Mañana es 11 de abril y recordamos un nuevo aniversario del atentado que se produce al Palacio San José, con la muerte del prócer, primer presidente de los argentinos. De los 50 forajidos que atacaron el palacio aquella noche, solo uno era entrerriano, y ese fue el único que apresaron pocos días después del atentado. Se inició un largo proceso, y en 1874 el abogado defensor, tuvo varios abogados defensores, pero en 1854, en enero, Fermín Basualdo renunció a la defensoría del capitán José María Mosqueira, que era el entrerriano que habían apresado, y el juez del crimen del momento, el juez de la causa, Agustín Pedro Justo, padre del futuro presidente nacido aquí en Concepción del Uruguay, lo nombra a Ruiz Moreno como abogado de oficio. Me he preguntado muchas veces por qué aceptó Ruiz Moreno, siendo sobrino político del prócer y teniendo una relación tan estrecha con los familiares. Realmente no lo sé. Pero además de su trabajo, que fue realmente muy profesional, esto es una elucubración mía, su apasionamiento por las cosas del pasado, saber de primera mano cómo había sido la instigación de ese asalto y por qué lo mataron a Urquiza, fue el hecho de haberlo llevado a asumir la defensa de José María Mosqueira, que algunos dicen que fue sobreseído y otros que no, porque al expediente le faltan 2 hojas. Lo cierto es que Mosqueira muere al poco tiempo. Para julio, el 15 de julio, ha muerto el capitán Mosqueira, y la causa se extingue y se archiva. Ruiz Moreno vuelve al Congreso de la Nación, está allí hasta el año 1878, y en 1878 se encuentra aquí con un hecho inédito. Ha muerto Juan Bautista Rey, el intendente de Concepción del Uruguay. Y por esas cosas burocráticas nadie puede reemplazarlo, así que el gobernador Ramón Ferré lo designa comisionado para que prepare las próximas elecciones. Así lo hace y se presenta él como candidato y gana por el voto de los vecinos y se transforma en presidente municipal de Concepción del Uruguay en diciembre de 1878. Su actuación corta pero muy relevante. ¿Por qué?
porque en el poco tiempo que estuvo equilibró las cuentas públicas. Diseñó el primer escudo municipal, atendió las escuelas municipales, dictó ordenanzas sobre veredas, sobre patentes, sobre cercos, tercerizó la limpieza de la ciudad, se preocupó por la provisión de agua y por el alumbrado público que era muy deficiente entonces en la capital. Se ocupó de la cárcel pública que estaba prácticamente abandonada y también de crear el cargo de médico municipal que en el mes de diciembre comenzó a vacunar contra la viruela. Sobre el final de ese mandato se ocupó de mejorar la sede municipal que estaba prácticamente en muy malas condiciones, logrando una ordenanza para alquilar otro local o para mejorar los techos que se llovían como afuera. En ese interín lo llama el gobernador y lo propone como fiscal de Estado, como bien se ha dicho aquí, del Superior Tribunal de Justicia. Acepta a Ruy Moreno y ejerce ese cargo entre 1879 y 1891. Pero en el año 1880 ya no existe más la segunda escuela de Derecho, como ha dicho, de Alió, se cerró en 1880. Pero el nuevo gobernador José Francisco Antelo entiende que la ciudad debe mantener esa escuela de Derecho y se decide a crear una escuela de Derecho provincial, la primera escuela provincial de Derecho, por supuesto, ¿no? Y allí Ruy Moreno va a participar, también es ad honorem, los profesores los nombra el gobernador. Para los que logran el título de abogado deben hacer un examen teórico práctico de una comisión formada por el Superior Tribunal de Justicia. Y luego los que aprueban inscritos en un padrón para poder ejercer dentro del ámbito de la provincia, aunque los planes eran de carácter nacional. Ruy Moreno da allí las cátedras de Derecho Penal 1 y 2 y Introducción al Derecho. Los profesores, el cuerpo de profesores lo designa el primer decano de la Escuela de Derecho de Concepción del Uruguay, que funciona entre 1873 y 1883 en Concepción del Uruguay, cuando Concepción del Uruguay pierde su condición de capital y Eduardo Racedo, el gobernador, no solo se lleva la capital a Paraná, sino también la Escuela de Derecho que comienza a funcionar en septiembre de 1884. Sin duda que Ruy Moreno es un hombre que conoce de derecho y mucho, por eso va a ser convocado permanentemente para participar en la comisión que trabaja sobre lo que tiene que ver con la parte criminal, lo civil y lo comercial, los proyectos sobre esos registros, también sobre la ley orgánica de los tribunales provinciales y también sobre la ley de responsabilidad, todo eso de la provincia. Bueno, al cambiar la capital, Ruy Moreno, acorde a su trabajo, se debe ir a Paraná. En Paraná está en el cargo de fiscal hasta 1891, como he dicho, pero aunque está un año más porque está como interino hasta el año 1892, pero allí se va a ocupar de su cartera de abogado y también de volver a ser docente en el Colegio Nacional de Paraná, que él ayuda a fundar en 1889. Ingresa al cuerpo de profesores en 1891 y no solo pone de manifiesto sus calidades humanas, intelectuales y docentes, sino que también Ruy Moreno es un símbolo de una etapa efervescente de la vida argentina y de la provincia. Por eso sus alumnos lo escuchan detenidamente en el aula, lo admiran, lo respetan, lo rodean en los pasillos y en los patios para escucharlo. Muchos años después, esos jóvenes, transformados en hombres, cuando publican un libro en homenaje al Colegio Nacional de Paraná en 1829, recorren vivencias y anécdotas
de aquel viejo y querido maestro que ha dejado huellas en su corazón. Ruiz Moreno también fue vocal y presidente del Consejo General de Educación, presidente de la Comisión de Inmigración de la Argentina, abogado del Banco Nación, abogado del Banco Hipotecario, presidente de la Comisión de Instructores de la Dirección de Correos y Telégrafos de Paraná, presidente del Colegio Electoral que designa a Luis Empeña presidente de los argentinos en 1892, presidente de la Cruz Roja Internacional Distrito de Entre Ríos, presidente de la Convención de 1933 de la Reforma Constitucional de la provincia. Pero hay un cargo que seguramente lo apasionó desde el primer día, y es que lo hayan nombrado director del Archivo General de la provincia de Entre Ríos. Ese puesto que lleva adelante entre 1893 y 1899, organizando ese fárrago de documentos y clasificándolos, va a ser un deleite para él y la base de sus futuros trabajos de investigación. Su amor por su viejo colegio del Uruguay vuelve a resurgir y ahí encuentra 11 documentos que se lo envía al entonces rector José Benjamín Zubiaur, al cumplir el colegio 47 años en 1896, donde le explica que según su interpretación el colegio no nació el 28 de julio de 1849, sino en abril de 1851. Se abre ahí un gran debate que se publica en los diarios de la época, que él ratifica luego en Urquiza y la Instrucción Pública en el año que publica en 1910, y que tiene indudablemente en el tiempo seguidores de fuste, como la investigadora Beatriz Bosch, miembro de la Academia Nacional de la Historia, como Antonio Salvadores, como su bisnieto Isidoro J. Ruiz Moreno. Pero así como tuvo seguidores, tuvo quienes estuvieron en contra, como su amigo Benigno Teijeiro Martínez, Martiniano Leguizamón, Antonio Sagarna y nuestro querido profesor, también miembro de la Academia Nacional de la Historia, Oscar Fernando Urquiza Almandós. Si bien seguimos celebrando el 28 de julio de 1849 como la fecha de fundación del colegio para algunos investigadores, la polémica sigue abierta. Si hay algo que lo apasionó a Ruiz Moreno, fue precisamente la historia del pasado. Escribió mucho, sería muy largo ya, yo sé que estoy ya aburriendo un poco, escribió mucho sobre derecho, pero también muchísimo sobre cuestiones del pasado. Lo hizo en periódicos, en folletos, en libros, en revistas de ciencia, de cultura, como por ejemplo, viene a mi memoria ahora, la revista La Semana de Buenos Aires, la Quincena de Buenos Aires, de Guillermo Stock, de 1993, o la no menos prestigiosa revista de Derecho, Historia y Letras de Estanislao Ceballos, de 1898, Caras y Caretas de José S. Álvarez Fraimocho, la revista de la Cultura de Santa Fe y tantas otras. Dice su bisnieto, el doctor Ruiz Moreno, quien tuve el placer de conocer hace unos cuantos años, que el primer trabajo de envergadura de su bisabuelo fue sobre Ramírez. Y si bien estaba acumulando documentación al respecto, hubo un hecho que lo tocó profundamente y lo llevó a adelantar su trabajo. Y eso tuvo que ver precisamente con lo que en Montevideo, en un homenaje que se realizó al general José Gervasio Artigas, se dijeron allí verdaderas barbaridades, injusticias y calumnias, lo cual lo hizo salir a la palestra para refutarlo con toda la fuerza que pudo, dejando en ese volumen que escribió en 1894, editado en Paraná, estudios sobre la vida pública de general Francisco Ramírez, don Francisco Ramírez, esto que fue su norte en toda su investigación.
la historia que extravía el juicio, ya por exageración de la verdad, ya por falsedad completa de la narración de los sucesos o en la apreciación de las calidades de los personajes o del móvil de sus resoluciones, es una historia que daña en vez de enseñar con provecho. Contundentes y claras las palabras del maestro que privilegiaba la honestidad del relato, la honestidad de la interpretación de los documentos y no los vericuetos ni las narraciones alambicadas que pretenden traer el pasado al presente y acomodarlo a sus intereses, o narraciones edulcoradas para satisfacer ciertos localismos o ciertas ideologías inconfesables. Así no se hace la historia, y menos en un país joven como el nuestro, que necesita que las nuevas generaciones observen y analicen y reflexionen sobre raíces firmes, con los errores, con los aciertos, con las alegrías y con las tristezas. Así se construye la historia. Por eso no solo le contestó a los orientales, sino también a muchos porteños que encasillaban a Ramírez como un caudillo salvaje y bárbaro, cuando en realidad fue un caudillo y un general valeroso que conducía a sus montoneras al combate con una disciplina desacostumbrada para la época, que tenía sentimientos federalistas y republicanos, y que en medio de las vicisitudes de la guerra construyó una república Entre Ríos, donde dictó un reglamento provisorio para su administración. Mostró así otra cara, mirada desde otra óptica del caudillo Francisco Ramírez, y paralelamente aclaró muchos temas oscuros relacionados con el pasado de la Argentina. Pero si hay algo que lo apasionaba realmente y el cual dedicó gran parte, eso tuvo que ver, con el proceso que lleva a la organización nacional y a la figura de Urquiza. Mucho había escrito en distintas revistas, especialmente en la de su amigo Ceballos, que luego se transformó en un solo tomo de 177 páginas, publicado por la imprenta de Jacobo Peuser en 1900. Ese libro, titulado Antecedentes del pronunciamiento contra Rosas de 1851, Entre Ríos y Corrientes, campañas de 1846-1847, Ruiz Moreno trata de vindicar la figura de General Urquiza, tratando de elevarlo y demostrar sin cortapisas su lucha por la organización nacional y por la unidad de los argentinos. He dicho acá que era pariente de Urquiza, trabajó con él muy cerca, fue un hombre muy cercano, comulgó con sus ideales federalistas y liberales, pero no fue incondicional, no fue un obsecuente. Siempre tuvo una lealtad y una proverbial franqueza en su trato con el hombre más poderoso y respetado del país de mediados del siglo XIX. Eso le trajo rispideces, eso le trajo choques sobre distintas miradas sobre la realidad del país, de la provincia, el país y el Partido Federal, que lo llevaron inclusive a tener que irse de la provincia de Entre Ríos. Cuando regresó Urquiza, se enteró de la muerte de Urquiza ya en Buenos Aires, y cuando regresó se propuso, como he dicho, sacar a Urquiza de la ignominia, de la indiferencia, del olvido en el que había caído. Esto muestra que era un hombre de un espíritu abierto, generoso, que no guardaba rencores, porque más allá de sus diferencias profundas, que las tuvo con Urquiza, él reconocía la obra magna del general Urquiza y cómo desde una vidriera mucho más visitada como Buenos Aires, vendedora de falsos relatos, se trató de llevar agua a determinados molinos para opacar su figura. Para las verdades el tiempo, dijo alguien, y Ruiz Moreno
que había sido testigo y protagonista, que había transitado con los hombres de aquella época, que tenía un archivo muy rico en lo personal y conocía como pocos el archivo de la provincia, y otros veneros documentales, demostró de manera clara y contundente las falsedades, las injusticias, las narraciones tendenciosas que se dijeron entonces, y entonces hizo con toda esa literatura una gran fogata de papel, que como toda fogata de papel tiene al principio una gran luminosidad, pero se desvanece rápidamente ante la incontrastable luz de los documentos que son los verdaderos dueños de la verdad histórica. En el año 1901 se funda la Junta de Historia y Numismática Americana, y si bien primeramente, que luego se va a transformar en la Academia Nacional de la Historia, y si bien primeramente Ruiz Moreno decide no participar, luego acepta y ingresa como miembro correspondiente en octubre de 1917. Realmente hermoso reconocimiento para una de las figuras señeras de la investigación histórica entrerriana. Antes de finalizar mi exposición, permítanseme decir lo siguiente. Si bien decimos nosotros que Concepción del Uruguay es la capital histórica de Entre Ríos, que es la cuna de la organización nacional, bien podemos decir, sin ambigüedades, que aquí se dieron los primeros pasos del normalismo argentino, y que ese estadista, que fue el general Justo José de Urquiza, cuya obra, entre muchas otras en materia educativa, la más perdurable, tal vez la más significativa sin duda, es el Colegio del Uruguay, lo creó para 500 alumnos en una ciudad que entonces tenía apenas 2.500 habitantes. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque estaba convencido que después que se acallara el cañón y las cargas de caballería que nos ensangrentaban, debía estar la juventud preparada, como fue la generación del 80, para llevar al país por la senda de la civilización y el progreso dentro del marco de la Constitución y de las leyes de la República. Y en ese camino de la Argentina moderna se encontró Urquiza con Sarmiento, viejos y enconados enemigos que ahora dejaron sus rencillas personales de lado para encontrar un camino superador, un camino donde la herramienta fundamental de la educación pusiera a la Argentina en el progreso y la civilización. Se pusieron de acuerdo y decidieron crear dos escuelas, una de varones y otra de mujeres. Por eso digo que aquí se dieron los primeros pasos del normalismo argentino. Y si bien ese sueño quedó inconcluso, porque si bien Sarmiento, que era el que debía crear la escuela de varones, la creó anexa al Colegio del Uruguay con su escuela de aplicación, y Urquiza inmediatamente inició la construcción de ese edificio de 2 plantas para la escuela normal de mujeres, la guerra fratricida que se va a producir en Entre Ríos va a dejar a medias toda este acuerdo entre estos dos próceres. 1871, la educación de Entre Ríos es calamitosa. En 1870 había 7.425 alumnos. Para 1871 había menos de la mitad, escuelas cerradas, saqueadas, material quemado o robado, maestros que se han ido por temor. Era un verdadero caos en la provincia de Entre Ríos. Se necesitaba un hombre con temple, con experiencia, inteligente y de una gran fuerza de voluntad, con el apoyo sin duda del gobierno provincial. Se pensó entonces en Martín Ruiz Moreno. Sabia decisión. Todos
los investigadores coinciden que fue el hombre justo para aquel momento de la educación entrerriana. Luis Moreno asumió, como siempre, con toda la responsabilidad que lo caracterizaba, tratando de levantar la alicaída educación de Entre Ríos desde el punto de vista espiritual y material, pero pronto se dio cuenta que no solo era una cuestión de dinero, sino que lamentablemente los docentes no estaban a la altura de las circunstancias. Se necesitaban docentes capacitados, profesionalizados para llevar adelante la tarea, y no los tenía Entre Ríos en ese momento. ¿Pero qué hacer si las escuelas estaban derrumbadas, si los alumnos se habían ido, si no había maestros y los que estaban hacía meses que no cobraban un centavo? Y hacían malabares para subsistir. Lo primero que hizo fue visitar las escuelas de la capital, de Gualeguaychú, de Gualeguay, y se dio cuenta de la anarquía que existía. No había método de enseñanza, cada maestro hacía lo que realmente deseaba. Puso condiciones, estableció un reglamento general y un plan de estudio que iba desde el ingreso de la edad de los chicos, pasando por el tiempo de clase, por los recesos escolares, por las mesas examinadoras, por las materias que se debían dar. Y hay una materia que no quiero olvidarme. Pidió a los maestros que la materia que no debía dejar de darse por ninguna circunstancia era la enseñanza de la Constitución Nacional. Los alumnos debían saber sus derechos y sus obligaciones para ser buenos ciudadanos del mañana. No solo reglamentó la instrucción pública primaria, sino que también hizo un reglamento interno. Nosotros mandamos, pero tenemos límites, objetivos, limitaciones, desde el jefe del departamento pasando por el secretario y los inspectores. Entre Ríos comenzó a caminar, se fueron construyendo nuevas escuelas, se repararon las otras, se mejoraron las bibliotecas, en fin, se mejoró el mobiliario, se empezó a utilizar el pupitre, que dicen que es una idea que trajo Sarmiento. Antes los chicos se sentaban en largos tablones y utilizaban largos tablones también para apoyar sus elementos de clase. En fin, se mejoró la matrícula escolar, hubo más maestros. Debió sentirse el gobernador realmente muy satisfecho con lo logrado, con el hombre que había puesto allí, que había reflotado la educación entrerriana, que la había orientado y que la llevaba a buen puerto. Era hora entonces de Ruiz Moreno de volver sobre sus pasos, ahora que todo estaba encaminado, de volver sobre sus pasos y darse cuenta de que había algo que había quedado incluso, que era un sueño del prócer, del general Urquiza, de la Escuela Normal de Mujeres, que era un viejo acuerdo que hizo también con Sarmiento, que él lo conocía perfectamente. Así que decidió poner allí todo su empeño, su decidido empeño para llevar a cabo esa tarea y forjar un nuevo paradigma respecto a la mujer y a la enseñanza. Ese nuevo paradigma que, si bien no era nuevo, Ruiz Moreno lo trajo y lo señaló puntualmente en su primera memoria que eleva, que yo voy a leer un aparecito corto porque esto merece que ustedes lo conozcan textualmente. 29 de enero de 1872, dice Ruiz Moreno: la creación de ese establecimiento, se refiere a la Escuela Normal de Mujeres, es otra necesidad de la mayor urgencia, pues no se encuentra ni en Buenos Aires mismo el personal necesario para dirigir las escuelas públicas. El personal de maestros con que cuenta la provincia, si bien muy meritorio,
por sus buenos deseos, no tienen las aptitudes que se requiere para dirigir satisfactoriamente la enseñanza primaria en la extensión que debe llevarse. De la escuela normal bien dirigida saldrán preceptoras capaces de tomar a su cargo la dirección de toda clase de escuelas, por extenso que sea su programa. La educación de la mujer en la provincia se ha limitado hasta hoy a leer, escribir, a coser y bordar, y con pocas excepciones a las primeras reglas de la aritmética y muy ligeras nociones de geografía. La gran importancia social de la mujer exige extender la esfera de su educación, igualándola, si es posible, a la del hombre. Solo así se llenará debidamente su noble misión. El pueblo norteamericano, a quien hemos tomado por modelo en nuestro sistema político, no hace distinción hoy entre la educación del hombre y de la mujer. Y se ha observado allí que esta es más a propósito para dirigir la instrucción primaria de ambos sexos. En aquel pueblo, la inmensa mayoría de las escuelas está encomendada a las señoras. Más adelante agregaba, para llenar esta necesidad, tengo el honor de proponer un proyecto que establece el plan de estudios y el reglamento de una escuela normal de señoras. Así pensaba Ruiz Moreno. Van a decir, que la escuela normal de Paraná y la escuela de profesores creada en el colegio no lo conformaban totalmente, y comenzó así a insistir ante los poderes públicos, por escrito y verbalmente. Visitaba a los diputados, visitaba a los ministros, cuando podía pedir audiencias con el gobernador, siempre insistiendo sobre la creación de una escuela normal de mujeres, hasta que el gobernador, y para hacerlo lo más corto posible, decidió formar una comisión para estudiar el plan de estudios y el reglamento general. Esa comisión de entendidos aprobó y quedó el camino expedito para que el 7 de mayo de 1872 se creara la Escuela Normal de Mujeres de Concepción del Uruguay, la primera escuela normal del país y la primera escuela normal creada por una provincia. De esta manera, Ruiz Moreno cumplió con su cometido, cumplió con su objetivo. Luego seguirá luchando para que se termine la construcción del edificio, cosa que también logra, supervisando él mismo la construcción. Luego había que nombrar la directora, se había buscado, inclusive hasta en Chile, pero estaba allí muy cerca, la señora de su amigo, a quien reconocía capacidad intelectual y posibilidades de ser la directora de la escuela normal. No aceptó doña Clementina al principio, pero luego, como bien dice su amigo Benjamín Teijeiro Martínez, Ruiz Moreno no era hombre de darse por vencido así nomás, así que siguió insistiendo, seguramente con la ayuda de don Agustín Arió, su esposo, para que doña Clementina aceptara finalmente y se transformara en la primera directora interina de la escuela normal, que realmente dejó una huella indeleble en el normalismo argentino. De esta manera, la Escuela Normal de Concepción del Uruguay se transformó en un faro luminoso a los 4 puntos cardinales del país, para generaciones de maestros, no solo a lo ancho y largo de la patria, sino también de países vecinos, como bien lo ha señalado aquí mi querido amigo y maestro, el profesor Selomar Gachá, cuando habló del normalismo paraguayo. Ruiz Moreno estuvo realmente continuando la tarea de Urquiza, que había quedado inconcluso, y a él le corresponde entonces la gloria y el reconocimiento histórico. Finalmente, debemos decir que Ruiz Moreno era un hombre de la generación del 80, un hombre progresista y liberal, de una mente brillante y de sólida cultura, dentro de una naturaleza rebelde, leal y de firmes convicciones. Conoció a los hombres más importantes de su tiempo y en la fogosidad de su carácter era también sensible a las manifestaciones artísticas. Le gustaba la literatura y la música y era un eximio guitarrista.
se habla que su casa estaba abierta a todas estas actividades artísticas y se prolongaban largas tertulias. Después de un periodo en Paraná, se radica en Buenos Aires, y allí en Buenos Aires estaba su mente muy lúcida, comenzó a observar cómo el país iba transformando, hasta que el 1 de julio de 1918 muere su compañera, su esposa, doña María Isidora Petrona Urquiza Miró, y esto fue un golpe muy duro y afectó su añejo corazón. Al año siguiente, en agosto de 1919, lo afectó un resfrío muy fuerte, seguido de fiebre, que terminó en una congestión que fue la causa de su muerte. Falleció Ruy Moreno un 10 de septiembre del año 1919. Moría el último de los congresales de aquel congreso reunido en Paraná, y tal vez el último de una época efervescente de la vida de la provincia y del país. Por eso los principales diarios de Buenos Aires se hicieron eco de su partida, y también los funcionarios y los personajes más importantes de la época. Como él lo había pedido, sus restos fueron traídos a Concepción del Uruguay y velados en el Colegio Histórico. Fue un golpe hondo a la sociedad entrerriana de la época. Las banderas estuvieron a media asta y una multitud acompañó a los familiares y amigos. El doctor Eduardo Tibiletti despidió sus restos, doctor Tibiletti, que será después gobernador de Entre Ríos, y de esta manera fue llevado a su última morada. El doctor Ruy Moreno llegó muy joven, como hemos visto. Aquí vino a brevar su sed de conocimientos. Aquí echó a volar sus sueños. Aquí nació su pasión por la política. Aquí encontró el perfume del amor y construyó su familia. Por eso, amigos, después de andar muchos años brillando con luz propia y golpeándose en las encrucijadas del destino, en el último recodo de los años, buscó en el polvoriento y nostálgico camino el lugar amado para el reposo definitivo. Y ese lugar amado no podía ser otro que su entrañable Concepción del Uruguay. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor o quiere acercarse a charlar con él, está para responder. Hasta las 12 de la noche, mi hijo tiene tiempo. Gracias por estar, gracias por venir.